Que tengan todos muy buenos días. Parte del Centro Nacional de Registro y de la Escuela de Formación del Talento, pues este día se estará dando el webinar Constitución de Servidumbres. En este caso, pues tenemos a la licenciada Ana Monterrosa, que estará a cargo de dicho webinar. Ella es abogada y notaria. Ya tiene 30 años, dice, de experiencia laboral. He estado en el registro de la propiedad raíz e hipotecas. Tiene un diplomado en Derecho Registral de la Universidad José Simeón. Así que para este caso, pues tenemos a ella como componente. Les agradecería también que si quieren hacer sus preguntas, las hagan vía chat. Nosotros vamos a estar dándole respuesta poco a poco a medida que vaya transcurriendo el webinar. Y pues para no hacer tan largo la presentación, pues les dejaría a la licenciada Ana María con la ponencia. Licenciada. Gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes a través de este webinar. Comentarles que el tema de esta mañana es la servidumbre. Este tema se dio para ustedes en vista de la cantidad de servidumbres que se están presentando y hay ciertos errores que se están cometiendo de manera continua. Entonces, a raíz de eso, pues, se tomó a bien dar una pequeña capacitación con respecto a la servidumbre para que ustedes como usuarios, como interesados, puedan saber cuáles son los requisitos que el registro de la propiedad de esa hipoteca le va a pedir a usted como notario, como usuario, para que su escritura pública no tenga ningún inconveniente y pueda ser inscrita. Así que pues, bienvenidos a todos, todas, y comenzamos. El objetivo de esta mañana es determinar cuáles son los requisitos necesarios para la inscripción de una escritura de servidumbre de tránsito en el registro de la propiedad raíz de hipotecas. Y es concreto el tema en razón del poco tiempo que tenemos para desarrollar esta clase. El tema de la servidumbre realmente es un tema bastante amplio. Pero como les decía, en razón del tiempo, vamos a tener que concretizar y limitarnos a decir cuáles son los requisitos que el registro a usted como usuario, como notario, le va a pedir para que su instrumento pase, como dicen, pase de una sola vez a inscripción. Veamos. Quizás antes de comenzar, y es una cuestión recurrente dentro de los usuarios, cuando un documento de servidumbre es observado, decirnos, mire, pero la voluntad de las partes es hacerlo como así como que ellos quieren. Realmente sí, la voluntad de las partes obviamente que es se respeta. Todos nosotros como notarios sabemos que la voluntad de las partes es ley para nosotros, siempre y cuando tengamos, ¿cómo diría? Tengamos claro que la autonomía de las partes tiene sus límites y sus limitantes. Al respecto, les he copiado este pequeño párrafo que es tomado del libro de la autonomía de la voluntad en los derechos reales y la creación de estatutos de propiedad novedosos, del licenciado José Miguel Lemos Escalante y su maestría en administración de la justicia. Dice, el hombre es libre para contratar o no, para encadenarse o no hacerlo. Incluso es libre para elegir con quién contratar. Pero si se contrata, deja de ser libre. Bien. ¿Por qué decimos entonces que deja de ser libre? Porque la persona que contrata se somete a la ley. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer, pues, relación a lo que es la constitución la institución jurídica del derecho de servidumbre tiene sus requisitos y esos son los que las personas deben de cumplir.
limitaciones de las partes. Bueno, la sala de lo civil, ustedes se meten a la parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, van a encontrar una cantidad enorme de sentencias que tienen relación con la servidumbre. Y siempre allí ustedes van a verificar que la servidumbre tiene sus requisitos de forma de constituirse. De lo contrario, no se reconoce. Fíjense, dice la Sala de lo Civil en la sentencia 1530 del año 2002, del 30 de septiembre del 2002, dice, obviamente, la voluntad de las partes no es absoluta. Tiene sus limitaciones, como ya se dijo. Además de la que propiamente le impone el contrato, dados los elementos que lo conforman. Así están los de su esencia, los de su naturaleza y aquellos llamados accidentales. Bajo este orden de ideas, las estipulaciones de los contratantes no pueden contrariar las cosas que son de la esencia del contrato, pues estas son aquellas sin las cuales el contrato no produciría efecto alguno o degeneraría en otro. Esta parte la quise introducir previo a hablar de la servidumbre, ya que hemos notado a través de los años que muchos de los notarios, de los interesados, realizan la servidumbre de manera que no está contemplada en la ley. Por ejemplo, en una partición extrajudicial, que quizás es lo más común, dejan un resto registral como servidumbre. Pero fíjese, aquí hay dos situaciones. La primera es que la partición extrajudicial implica que cesa la proindivisión. En este caso, si usted está dejando un resto, mire, ahí ya degenera. La partición ya no se cumple, porque usted está dando ese resto registral que usted deja, lo deja en proindivisión, ya degenera en otro tipo de acto. Y si este resto registral lo deja como servidumbre, peor todavía. Es allí porque le digo yo que la voluntad de las partes tiene sus limitaciones en la ley. Y eso es importantísimo que ustedes, siempre que vayan a hacer una escritura, verifiquen la legalidad del acto que están ustedes a punto de otorgar. Hoy sí, entramos al tema. La servidumbre. Y hemos citado el artículo 849 del Código Civil. Me gustaría mucho que ustedes fueran a la par viendo pues la legislación para que veamos que aquí nada es nuevo, nada es inventado. Nuestro código tiene más de 100 años y allí están estas estipulaciones. Dice, si un predio se ha destituido de toda comunicación con el camino público por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito, en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para servidumbre y resarciendo de todo otro perjuicio. Les quise citar este artículo en específico y le he citado en amarillo lo que dice con el camino público. ¿Por qué? Mira, a través de los 23 años que tengo como registradora, he visto una clase de instrumentos. Y justo este año ingresó una servidumbre en donde se había otorgado para que el inmueble, el terreno, tuviese acceso a otro inmueble que rezaba la escritura. Mira, para que tenga acceso al inmueble de la señora fulanita de tal, madre del dueño del predio dominante, para que a través del terreno de la mamá pueda salir a la calle pública. Mire, señores, eso no puede ser, definitivamente no puede ser inscrito. La ley claramente le dice, solo tiene que irse al camino público, pero no va a hacer usted una servidumbre
como un puente para llegar al terreno a otro terreno. Eso no es lo que la ley establece. Incluso le dice otra cosa. Tiene que haber una necesidad. O sea, si el terreno está completamente cerrado y no tiene acceso a lo que es a la calle pública, estamos bien. Pero si el terreno tiene acceso por otro lado, sí le va a poder usted hacer la servidumbre, pedir que se haga servidumbre voluntaria o puede ser de manera forzosa. Claro, también tenemos el hecho de que si el acceso que tiene, por ejemplo, es un acceso malo, si en ese no entra vehículo, usted también ahí sí puede pedir la servidumbre de tránsito. Pero lo importante que le quiero hacer notar es que la servidumbre es para ir al camino, no para ir a otro inmueble. Por eso tenemos acá, y cualquier cosa, me gustaría que ustedes en el chat preguntaran cuáles son los errores más comunes que se están cometiendo. Mira, más de los más comunes es en las segregaciones. En las segregaciones, el notario, el perito, en su plano, de una sola vez le resta el área. Digamos, si el inmueble tiene 100 metros cuadrados, usted va a segregar 50 metros cuadrados y le va a dejar un área de servidumbre de 15. Entonces viene y dice, mire, 50 que resto más 15 servidumbres son 65. Así que el resto que me queda son 35. Error. Error. Quiero que por favor lean su código civil. Y veamos el artículo 826 del Código Civil. Este artículo a muchos se les ha olvidado que existe. Por favor, 826 dice, las servidumbres son inseparables del predio que activa o pasivamente pertenece. ¿Qué le está diciendo ese artículo? Señores, ustedes no pueden restar la servidumbre porque la servidumbre continúa siendo parte del inmueble sirviente y propiedad del dueño de ese predio. Sí, este es uno de los errores más comunes que existen. Por restar. Y lo grave, no solamente que ustedes lo puedan corregir en papel, o sea, decir, bueno, voy a corregir el protocolo, le resto, le quito y digo, mire, queda un resto de 50 metros también. No, el problema se da porque ustedes tienen un plano aprobado en catastro y en el plano aprobado ya aparece la franja segregada. Entonces, ellos le han hecho un plano, le han aprobado con 2 segregaciones. Uno que va a ser su segregación verdadera y la otra que es la servidumbre y la que no debió haberse restado. Entonces ahí empieza el conflicto y el problema que tienen muchos usuarios que no pueden arreglar esa situación. Y viene donde uno dice, mire, ¿qué hago? Mire, qué pena, pero usted va a tener que impugnar ese plano y hacer un plano que realmente corresponda a la segregación sin restar ninguna servidumbre. Así que, por favor, señores, no olviden darle cumplimiento al artículo 826 del Código Civil. No pueden restar esa área. El segundo error. Dejar un resto registral había una pregunta, perdón, Fernando, tal vez si la puede repetir la licenciada Ana ¿Cómo Emilia no? Carranza. ¿Cómo no? Ahorita le leo, tenemos, dice, la servidumbre se constituye en la escritura pública de la persona que otorga el predio. Esa es la pregunta. Perdón. Me La dijo que servidumbre se constituye en la escritura pública de la persona que otorga el predio.
Sí, dice que ese tema ya lo tengo para más adelante, dentro de los requisitos que establece la ley. Claro, la persona perfectamente puede constituirla. Si ese no es problema. Mi recomendación es que no lo haga. Mi recomendación, porque siempre causa problemas, es que usted haga la selección y la servidumbre las haga aparte. Porque cada vez que está mal elaborada una servidumbre, se detiene su segregación y nos inscribe. Créanme que eso ocasiona muchos inconvenientes. Así que yo de preferencia les digo, no hagan eso. Háganlo aparte, en otra escritura, pero sí se está constituyendo y siempre y cuando la persona en la escritura realice los dos actos jurídicos, no hay ningún problema. Usted hace su segregación y en la misma, como un apartado B o con un Romano 2, usted hace su segregación de la servidumbre sin ningún problema. Eso sí, debe cumplir todos los requisitos que establece la ley para eso y los cuales vamos a ver más adelante. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Tengo, me parece aquí un comentario, dice, solamente es un gravamen puesto en el resto de las propiedades. Luis Alberto. Es Y correcto. ahí, Sí, ajá, le dice Ana Miriam Quiteño, sí. ahora se están presentando casos en los que los terrenos han quedado encerrados entre residenciales, sin acceso a calle pública, solo a calle interna de residenciales, pero la misma residencial les impide el paso. Bueno, pero es que estas residenciales que están cerradas están bajo el régimen de condominio, porque ninguna residencial que se constituya bajo la desmembración en cabeza de su dueño pueden cerrar perímetros. Eso la ley no lo permite. ¿Por qué? Porque en las desmembraciones en cabeza de su dueño, ahí se establece de que las calles pasan a ser propiedad del Estado dentro del año o sea, al año siguiente de haberse inscrito la desmembración en cabeza de su dueño, por ley, esas calles pasan a ser propiedad del Estado y los pasajes, las zonas verdes, pasan a ser propiedad de las municipalidades. Por lo tanto, esas colonias, urbanizaciones residenciales que están siendo cerradas, son las que están constituidas bajo el régimen de condominio. Y allí es diferente, porque ahí lo que impera es la ley que el mismo reglamento interno, reglamento de administración del condominio regula. Pues ahí sí, ahí tendría que irse para ver cómo está ese reglamento y si hay algún obstáculo, todo va a tener que hacerse queja dentro del condominio, de los condóminos, al administrador, no sé, ahí había que ver el régimen que tiene, pero si está cerrado, está bajo el régimen de condominio porque son los únicos que pueden cerrar perímetro, de lo contrario no pueden. Así que mi recomendación en ese caso es que la persona se aboque a la administración para ver qué es lo que está pasando y cuál es el régimen que ellos son los que tienen. Ok, tenemos otro comentario. Noel Neftalí dice, la servidumbre es como préstamo de uso de tránsito que se registra, pero sigue perteneciendo a la escritura. Mire, eso sí, podemos decir que es un préstamo de uso, por decirlo, pero lo que pasa es que el préstamo de uso es una figura jurídica que está regulado con otro nombre y otro apellido en otra parte. Pero sí, básicamente usted le está permitiendo el uso de esa franja de terreno para que la persona pueda transitar por eso. Porque eso sí, claro, sabemos todos que estamos hablando de servidumbres de tránsito, de acueducto, de aguas lluvias, de aguas servidas, pero no estamos hablando ahorita de eso, solamente la de tránsito. En este día solamente son las servidumbres de tránsito. Y sí, en este caso, sí, básicamente es un préstamo que le hace la persona y por un tiempo determinado, aunque puede ser un tiempo mayor, ¿verdad? Dependiendo del uso que se tenga. Ok, Entonces, sí, tenemos otro. veamos Sí. una última más porque vamos, si no, no vamos a Ok, continuar. las servidumbres se pueden comprar y vender. Una pregunta. Vender no, pero comprar sí. Léase, por favor, la persona que está preguntando el artículo 1605, inciso segundo, que se refiere al título de la compraventa. Le dice, capítulo segundo,
Forma y requisitos del contrato de venta. Artículo 1605. La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado en escritura pública. Entonces, sí, la ley le está permitiendo que usted pueda comprar la servidumbre, pero usted no la puede vender. Es un poquito raro, pero fíjese bien, usted compra un derecho de uso, porque la servidumbre prácticamente, como dijo el anterior participante, sí, efectivamente es un uso que usted le está dando, pero es el artículo 822 le dice, servidumbre predial o simplemente servidumbre es un gravamen sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. ¿Qué implica eso? Le está diciendo de que usted compra una servidumbre, usted paga un precio por esa servidumbre, pero esa servidumbre es en utilidad al inmueble. Por lo tanto, usted no puede decir, mire, yo solo le vendo la servidumbre. No, usted va a vender el inmueble, usted vende el inmueble completo con el derecho de servidumbre que usted ya compró, porque es en utilidad de eso. Así sí puede. Pero decir, yo voy a vender la servidumbre porque yo la compré y solo vendo el derecho de servidumbre, no puede. No, eso no lo va a escribir en ninguna parte. Sigamos. Le decía que dejamos un resto registrar como servidumbre en las particiones. Fíjense que yo lastimosamente no pude hacer el plano porque, bueno, no soy técnico. Pero fíjense que yo les decía algo así. No sé si ustedes alcanzan a quizás no. Pero cuando un inmueble, cuando usted va a la parte, perdón, cuando usted va a hacer una partición, y eso también es bastante común, y anteriormente simplemente se escribía, y ahora ya no se hace, se puede tan así. Usted me puede decir, pero mire, hay miles de particiones inscritas, dejando un resto registral. Y yo le voy a decir a usted, sí, es cierto. Mire que la semana pasada me escribieron una. Sí, puede ser que también sea cierto. Pero yo le voy a hablar a usted del deber ser, de lo que la ley le dice a usted, de cómo debe hacer esta servidumbre. Veamos. Cuando usted, como le decía yo al inicio, usted hace su partición, usted no puede dejar ninguna parte proindivisa, porque entonces no está cumpliendo lo que es la partición. Si usted deja un resto, ese resto es en proindivisión. ¿Qué implica? Continúa. Entonces, ahí se ha degenerado la figura jurídica. Pero no solamente el punto de que se ha degenerado esa figura jurídica. Fíjense, cuando usted deja ese resto registral en proindivisión, nosotros en el registro lo mantenemos como un resto registral a favor de todos los demás, todos los copropietarios. Hace como 3, 4 meses quizás, vino un ejecutor de embargo. Resulta que yo le había detenido, le había observado un mandamiento de embargo porque no había descrito el área que estaba embargando. Eran 630 metros cuadrados. Fíjese, es una cantidad bastante bonita, considerable, y en San Salvador. Póngale cuánto costaría esa cantidad de terreno acá en San Salvador. Bueno, comenzamos a verificar y me decían, mire, es que yo no tengo. Tiene que estar la escritura. Mire, veámonos los antecedentes. Nos vamos a ver y nos damos cuenta de algo. Mire, ¿sabe usted que era un resto registral? Sí. Ese resto registral, y leímos la partición de donde se originó ese resto registral de 630 metros cuadrados. ¿Sabe qué? Era servidumbre de tránsito. Yo la venía embargando por deuda de uno de los copropietarios. Ahora, díganme ustedes, ¿qué pasa
o qué va a pasar, porque eso es un proceso que ahorita está en los juzgados, no sé en qué habrá llegado ahorita, pero ¿qué pasa cuando esos restos que han dejado como servidumbre vaya a ejecución? ¿Qué va a pasar cuando quieran tomar posesión si acaso existe una venta en pública subasta y alguien compra el inmueble? Dígame, o sea, eso es grave, gravísimo. Así que como notarios, siendo responsables, le digo, eso no, no le recomendaría yo a un cliente, definitivamente, que deje eso. Hagamos las particiones completas. Y si en un terreno va a servir de inmueble de predio sirviente, bueno, a ese súmele los 630 metros cuadrados y no hay problema. Ese que le dé a los demás lo que son la servidumbre. Así que yo le insisto, mi recomendación es que usted haga la partición y agote el 100% del inmueble y posteriormente ustedes efectúen lo que es la escritura pública de par de servidumbre. Porque dentro de los requisitos está que cada uno de los inmuebles debe tener su propia matrícula inscrita. Y créanme, la partición aún no está. Así como en la partición, hemos encontrado servidumbres en títulos supletorios. Miren, señores, pero si el inmueble aún no ha nacido en la vida jurídica, ¿cómo vamos a tener la forma de constituir una servidumbre? Además, de manera unilateral, en un título supletorio, no se puede. Definitivamente no se puede. Otra, vino un usuario que le había rechazado 2 veces una remediación de inmueble, porque póngale que el inmueble tenía, no recuerdo, pero digamos que tenía 300 metros. Y la remediación tenía otros 300 metros. Y le dijeron, mire, esto es para determinar mayor o menor cabida. Pero si estaba haciendo la misma cabida, no había ningún tipo de error, entonces se le habían denegado. La vuelve a presentar y le pasó lo mismo. Entonces viene conmigo, yo no tenía el caso, pero me llegaron a hacer la consulta. Mire, licenciada, pero ¿cómo hacemos? Y yo le explicaba, mire, la remediación tiene por objeto establecer una menor o mayor cabida, no otro objetivo. ¿Y usted por qué si tiene, por qué insiste, le dice yo, si tiene la misma cantidad de metros? Ah, me dijo, es que es para hacer la servidumbre. ¿Qué? Le dije. Sí, me dijo, es para, porque ahí en la remisión es para meterle la servidumbre que tiene. No, señor, le dije, no es así. Mire, servidumbre es servidumbre. ¿Sí? Haga el acto jurídico correcto. Hable con la persona que es dueño del inmueble para que le dé la servidumbre. Bueno, así que le digo, por favor, no mezclemos las instituciones jurídicas de partición, servidumbre, remisión, servidumbre. O sea, no, son diferentes. Hagámoslo como debe ser. Y quizás en el otro dice, constituir la servidumbre por el mismo dueño de los predios dominantes y sirvientes. Esto también pasa muy seguido. Y es cuando la persona que es dueña del inmueble segrega y constituye. Perfecto. Mire, si yo estoy haciendo una transferencia de dominio, sí puedo constituir la servidumbre a favor de la persona que ya va a ser, que es dueña del otro inmueble que yo he segregado. Pero ojo, si yo hago una desmembración en cabeza de su dueño, me refiero a una asignación a veces hacen una o dos, y le ponen servidumbre. Mire, señores, no puede, porque él es dueño del mueble, de tanto del predio dominante como del sirviente. Fíjense, ¿qué pasa? Es como dicen, algo que nace muerto. Y por ahí, quiero que por favor veamos, veamos, en la extinción de las servidumbres,
Ya les digo el artículo. Aquí está. El artículo 887 dice, las servidumbres se extinguen. Numeral tercero, por la confusión, o sea, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño. ¿Qué quiere decir? Que si la persona que está efectuando la desmembración en cabeza de su dueño, sin transferencia de dominio, obviamente, quiere hacer a los dos inmuebles una servidumbre, miren señores, no puede, porque él es dueño de los dos. ¿Cómo yo me voy a pedir permiso a mí mismo para pasar? O yo me voy a dar permiso para pasar por un mueble de mi misma propiedad. O sea, eso no se puede. Por eso esas son las situaciones que les insistimos. Si hay transferencia de dominio, sí podemos hacer la servidumbre en el mismo instrumento. La persona que segrega y después otorga la servidumbre. Perfecto, ahí no hay problemas. Siempre y cuando pues cumpla con los demás requisitos de ley. Pero en el caso que no hay transferencia de dominio, no pueden hacerla, porque se requiere que sean de diferente dueño. Y acá eso es algo que nace muerto, porque opera de una sola vez la confusión. El dueño del predominante biosirviente es el mismo. Artículo 822, que le dice, la servidumbre predial o simplemente servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro de distinto dueño. Eso es la regla. Tiene que ser distinto dueño. Así que esos tres, por el tiempo, son los únicos que yo le he puesto. Hay otros, pero quizás estos son los más comunes que se hacen dentro de una constitución de servidumbre. Así que a los aquí colegas interesados que me están escuchando aquí a través de este webinar, les digo, señores, tratemos de no restar esa área, mejor dicho, no la restemos, no dejemos un resto registral tampoco, y si no hay transferencia de dominio, no hagamos una servidumbre porque no opera. Bien, ahora ya vamos a hablar de lo que son los requisitos. Permitamos una pregunta. ¿Cómo se distingue así bien cuando quiero un predominante sirviente? Se hace la... Ah, perdón. Fernando, ¿me ayuda con la pregunta del colega? Sí, le leo, dice Irwin Chicas. Sí, solo empecé a Dice, leer, pero se me borró. dice, a la hora de presentar una segregación en el plano, se debe presentar los rumbos, distancias y áreas de la servidumbre. Sí, Esa es misma. correcto. Ah, la anterior también dice, ¿cómo se extingue la servidumbre cuando adquiere un predio dominante y sirviente? Se hace en la misma CB de los inmuebles. A ver, bueno, pues la primera pregunta es que si la servidumbre requiere en el plano todos los rumbos y distancias. Sí, definitivamente que cuando se va a constituir una estructura de servidumbre es necesario que se escriba completamente. Y ya vamos a ver que unos requisitos es que usted debe prestar su plano. Pero el artículo 67 del reglamento de la ley de reestructuración le dice que además usted debe decir por qué rumbo se va a ejercer dentro del predio del inmueble sirviente, ya sea por el rumbo sur, el rumbo norte, el rumbo poniente, oriente. Usted debe decir, mire, por este rumbo se va a ejercer y lo tiene que escribir completamente. Y eso en el plano tiene que quedar perfectamente terminado. Y le digo que en el plano también porque el trámite que nosotros tenemos de manera interna dentro del CNR es que recibimos su escritura de servidumbre, verificamos que usted cumpla de artículo 822 y siguiente del Código Civil, más otros artículos que están por ahí regados, que ya la vamos a ver,
Y si todo está correcto, le remitimos su documento a Catastro para que Catastro verifique la información que tenemos en la escritura con el plano que ya les aprobó previamente y tiene que confrontar. Si existe algún problema que no confronta, entonces ya no procede. Y aquí les quiero contar otra anécdota. Dice que tuve una servidumbre que estaba perfectamente hecha, pero es que miren, en serio, está bien bonita, redactada, cumplía todos los parámetros, el valor, no tenía precio, no que tenía valor, tenía el rumbo, en fin, todo estaba perfecto. Y lo manda a Catastro. Pero ¿qué pasó en Catastro? El plano la servidumbre la habían dejado como resto. No resto, sino que la servidumbre era una segregación más. No estaba determinado como una servidumbre, sino que así como una porción separada. ¿Qué pasó? Ahí se detuvo el trámite, todo el trámite. Y me dice el abogado, mire, pero ¿y cómo hacemos acá? Ve ahí. Y le digo yo, mire, lastimosamente, yo aquí ya no le puedo ayudar porque la escritura está bien hecha. Si usted modifica la escritura, yo entonces se la voy a detener, porque la escritura está bien elaborada, pero el plano no. Impugnación de plano y hacer un plano como corresponde. Así que, pues, ni modo. Lastimosamente, ese es el mayor inconveniente que tienen los notarios, porque tienen que ponerse de acuerdo con su perito para que el perito y notario hagan las cosas así, cabal, coordinados, porque en este caso el notario había hecho bien su trabajo, pero el perito había hecho un plano diferente, así que no había concordancia en el trabajo. Ahora, con respecto a la otra pregunta de cómo se cancela, le voy a ser honesta, no existe un artículo dentro del Código Civil que le diga, mire, se va a otorgar como las hipotecas, en escritura pública, en acto notarial. No. Yo creo que aquí nos vamos a ir a las reglas generales del derecho y aquella frase que dice que las cosas se deshacen como se hacen. En este caso, para que si la persona pasa a ser dueña del inmueble dominante y sirviente y opera lo que es la construcción, es decir, que ya es dueño de ambos inmuebles, eso se va a hacer constar ya en la escritura pública siguiente, en donde ahí se dice que la servidumbre deja de tener efecto por haber sido adquirida por el dueño del predio dominante. Eh, Esa es la manera como aquí se han presentado. Cuando una persona, digamos, vino una escritura de remisión de inmuebles, en donde estaba la servidumbre de por medio. Ahí el de predio dominante, predio sirviente, pero había sido adquirido por la misma persona, o sea, había operado la fusión y se hizo constar en escritura en la situación de que ya en la reunión de inmuebles, la servidumbre quedaba sin efecto en razón de la confusión que operaba y se había citado el artículo 887 del Código Civil. Ahora, usted me preguntará, bueno, pero si no lo voy a reunir y si lo que quiero es venderlo, pero ahí la servidumbre se la va a tener que mantener, porque si el inmueble va a pasar a otras manos, ahí sí tenía que irse con la servidumbre. Ahí no la va a poder obviar, porque entonces va a quedar desprotegida la persona. Pero en el caso que mantenga la propiedad, registralmente no tienen que hacer nada. Eso sí. Si la persona opera la función, registralmente no tiene nada que hacer, porque no lo necesita. La servidumbre escrita es para que se haga valer frente a terceros en el caso de despojo. Y ustedes saben que dentro de la jurisprudencia de la sala de lo civil existen muchas sentencias de personas que han demandado por reivindicación de servidumbre. Ok, entonces seguimos. Si no hay otra pregunta al respecto, seguimos. Sí, tengo otra pregunta por acá, licenciada. Ok.
Dice, tengo plano aprobado de segregación y dentro del mismo hay una calle que es parte de la misma, pero el vendedor quiere que quede como servidumbre suya. Mientras no se haga servidumbre, no da firma de venta. Si ingreso plano de servidumbre, quedará a nombre del vendedor o del comprador, ya que son más de 35 manzanas y la calle absorbe más de 5.000 metros cuadrados. Es decir, la calle absorbe más de 5.000 metros cuadrados. Sí, o sea que es grande. La verdad es que independientemente de quién aparezca en el plano como titular, lo importante es la matrícula, porque acuérdense que estamos hablando de que la servidumbre es un derecho real. Si es un derecho real, entonces para nosotros lo que importa es la matrícula que establezca. Cuando le aprueben el plano, aparece la matrícula y ahí va a hacer constar. No hay ningún problema, aunque aparezca el nombre del anterior titular. Digamos. Bien. Estos requisitos, como le digo, lo hemos hecho así, lo más tratado, pero de la venta de la servidumbre del comprador. A ver si me dice, la pregunta decía, pero dará venta al comprador. Ahí no le capté, tal vez si amplía la pregunta, por favor. Bueno, cuando cuando la tenga lista, la vamos a responder, porque no le capté eso. Aquí está. ¿A nombre de quién quedaría esa servidumbre? No, es que miren, que las servidumbres no quedan a nombre de alguien, quedan a favor de un inmueble. O sea, eso que nos quede claro. Recordemos siempre, es un gravamen impuesto a un inmueble en utilidad de otro inmueble. Aquí hablamos de inmueble a inmueble. Así, de inmueble a inmueble, independientemente del momento que se constituyó, ahorita hay una servidumbre que debe quedar en un inmueble específico. Por eso es la utilidad del inmueble. Así. Ahora, cuando se efectúa una escritura pública de servidumbre de tránsito, consta, comparece el dueño del predio sirviente y otorga favor del predominante, quien debe hacer la tradición y debe aceptarla. Entonces ya nosotros como registro, y bueno, por ley, no solamente consta de que nosotros nos inventamos. Por favor, leamos el artículo 690 del Código Civil. Dice, las servidumbres se harán constar en la inscripción de la propiedad del predio dominante y del sirviente. Por eso la importancia que se relacionen las matrículas, porque nosotros relacionamos en los dos inmuebles, eso sí, establecemos cuál es el sirviente y cuál es el dominante, porque eso queda en beneficio del inmueble. Por eso es que la servidumbre no queda una persona, sino queda a favor de un inmueble. Fernando, ¿había algo más ahí? Fernando. Bueno, nos vemos eso más adelante. Ahora, veamos, creo que está bueno que haya una segunda parte sobre este tema porque esa. Ay, mire, si nos ponemos a hablar de servidumbre, esta hora que tenemos es chiquitísima. La servidumbre tenemos para hablar muchísimo. Hablemos ahora del primer requisito. Existencia de por lo menos 2 inmuebles colindantes de diferentes dueños. Aunque ustedes no lo crean, se han presentado servidumbres al registro de inmuebles que no son colindantes. Entonces les digo, mire, y si no son colindantes, ¿cómo, para qué quiere la servidumbre? No es que vaya a grabar eso. Bueno, ahí van a encontrar todo tipo de explicaciones, todo tipo de situaciones que uno se queda de verdad un poquito ahí extrañado, pues.
Pero, requisito primero, usted debe tener por lo menos 2 inmuebles. Uno que usted va a llamar dominante y el segundo sirviente. 2. Importante, tienen que ser de diferente dueño, porque si son del mismo, como ya les dijimos, opera la confusión, ¿verdad? Entonces, no se puede. Les cito la disposición legal, artículo 822 del Código Civil, que se los he repetido ahorita, ¿verdad? El 887, que le, numeral tercero, que le habla de la confusión, y el 690, donde le dice que se va a inscribir en las 2 matrículas, tanto el predio dominante como el predio sirviente. Creo que acá no hay ningún tipo de complejidad al respecto. Creo que se entiende este primer requisito. Y si no, pues por favor, ahí las preguntitas y con gusto respondemos. Gracias. Gracias, Gilma Yulisa. Bien. Segundo, ser otorgada en escritura pública por el dueño del inmueble sirviente a favor del inmueble dominante. 671. Veamos. La tradición de un derecho de servidumbre se efectuará por escritura pública, en que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo. Y nos ratifica este requisito el artículo 690 del Código Civil. Los dice 690. Las servidumbres se harán constar en la inscripción en la propiedad del... Ay, no, perdón, no era esta. Era el 640, era el... ¿Dónde está? Se me ha caído el artículo, pero se lo leí al inicio. Bueno, se me cayó el artículo. Disculpen, hay tantos artículos que se me cayó, pero el artículo dice, tiene que ser en escritura pública, ¿verdad? Creo que aquí no tenemos, ya sé, en este punto quería, ¿quién es el predio dominante y el sirviente? El dueño del predio sirviente es el que sufre el gravamen, el que lo constituye. Digamos que yo soy la dueña del inmueble y le voy a dar permiso a usted, que me ha hecho la pregunta, para que por mi terreno usted pueda pasar al suyo. Entonces, como yo estoy sufriendo esa carga, yo lo estoy sirviendo a usted. Eso, por eso yo soy el sirviente. El pedido sirviente es el que sufre esa carga. Y el dominante es aquel que lo goza. La persona que va a pasar por ahí para llegar a su inmueble. Esa es la diferencia. Lo que quería decirle al respecto es esto. Fíjese, en el caso de inversión en cabeza de su dueño, donde se requiere establecer la servidumbre, ¿cómo se hace? Es que la desmembración en cada dueño implica la segregación sin transferencia de dominio. Cuando usted hace una segregación simple, por ejemplo, usted dice, bueno, yo voy a segregar una parte porque más adelante quiero venderla, o no sé, quiero más adelante se la voy a donar a uno de mis hijos, ¿verdad? O a quien usted quiera. Entonces usted hace una selección simple. Ahí no se requiere mayor cosa. La denominación en cada dueño no son servidumbres. Cuando usted hace una lotificación, parcelación, esas son calles. Por eso es que cuando usted hace una desmembración en cabeza de su dueño, que es sin transferencia de dominio, usted no puede hacer una servidumbre. Simplemente no puede. Y cuando usted hace una desmembración en cabeza de su dueño por notificación, parcelación, ahí usted va a tiene que irse a la ley de notificaciones y parcelaciones para uso habitacional y ahí le van a pedir todos los requisitos, obviamente, que es un tema larguísimo. Pero allí usted plantea que
calles, zonas de acceso, áreas verdes, pero eso es otro mundo. ¿Y qué pasaría con los servidores? Se puede estudiar en la misma escritura de sesión y también se pueden hacer en escritura. En este número. No alcancé a leer la pregunta, Fernando. Permítame en este momento, que tenemos varias. Estaba leyendo, se podría cancelar una servidumbre que se haya otorgado salida por el rumbo poniente y con el paso del tiempo el beneficiario de dicha servidumbre compra un inmueble que le permite tener otra salida. Correcto. Por el rumbo norte a la calle principal. Sí, dice, ¿se podría? Sí. Sí se puede cancelar sin ningún problema, sin ninguno, porque recuérdense que es en utilidad, pero si ya deja de ser útil porque el inmueble ya tiene su propia salida, entonces el dueño de común acuerdo pueden perfectamente otorgar una escritura pública en donde ustedes cancelan la servidumbre y eso sí se va a inscribir en el registro. Si las dos partes se ponen de acuerdo, no hay problema, porque la persona ya tiene salida y el inmueble queda liberado de esa servidumbre. Eso no hay problema, porque es la utilidad. En el caso de que el dueño del predio dominante, que ya tiene salida por otro rumbo y quiera mantener las dos, ahí ya de manera forzosa, vea, así, el dueño del predio sirviente ya puede demandar en cancelación de esa carga que tiene su inmueble. Veamos qué le dice. Permítame, aquí tengo otra pregunta. Feliz Meléndez. Ajá. Dice, el artículo, en la pregunta anterior siempre, por favor, léase el artículo, la persona que está interesada, el artículo 887, numeral tercero de la Constitución, en el segundo inciso le dice, así, cuando el dueño de uno de ellos compra al otro, perece la servidumbre y si por nueva venta se reparan, no revive, salvo el caso del artículo 883. También, o sea, si la persona también, espérame. No era eso. Pero sí, cuando dice que cuando compra, cuando usted tiene otra salida, también igual, usted puede perfectamente demandar para que la servidumbre, porque como es utilidad y ya tiene salida propia, no necesita esta, se puede. ¿Qué me decía Fernando? Sí, permítame, aquí tenemos otra, dice, es Feliz Meléndez, dice, pero dice, yo tengo un terreno tan grande y de ahí voy a desmembrar pedazos para mis hijos, pero yo les quiero dar ya calle o servidumbres para que tengan acceso y no se peleen. Ese es el caso. Mi pregunta es que si definitivamente es una desmembración en cabeza de su dueño, es imposible que vaya a la servidumbre. Es que desmembración en cabeza de su dueño, ya para ese, no se le va a inscribir, el plano no se van a aprobar en catastro si ya usted quiere, porque lo van a considerar como notificación. Si usted viene y diferente es cuando usted empieza a segregar una por una, ahí sí, y usted va constituyendo servidumbres. Eso sí se puede hacer. O sea, digamos que usted dice, mire, por decir algo, mi terreno tiene 5,000 metros cuadrados, de los cuales yo voy a utilizar 4,000, porque, y 1,000 voy a dejarlo para que sea de servidumbre de tránsito para todos los inmuebles que voy a donar. Pero usted ahí tiene que hacer uno por uno, porque si lo hace así de una sola vez, Catastro lo va a tomar como notificación y le va a pedir todos los requisitos de una notificación, porque ¿cómo usted comprueba de que la intención suya es donarlo? Mire, es que yo más adelante lo que voy a hacer es que lo voy a donar a mis hijos. No. Actualmente Catastro no tiene límites en las federaciones simples. Así que usted perfectamente puede comenzar a donar a sus hijos y ir haciendo la servidumbre de tránsito. O termine de donarles a todos y después le hace la servidumbre para todos.
porque ya va a tener usted perfectamente los dueños del predio dominante, que serían sus hijos, y el predio sirviente, que sería lo que usted ha dejado para usted. Pero recuérdese, no puede dejarlo como resto registral, porque es inseparable. A menos que se lo deje a uno de los inmuebles, ahí sí puede, o sea, pero de lo contrario no va a poder. Ok, veamos otra pregunta si gusta para ir después Bueno, demos la avanzando. última. La última. Ajá. Sí, sí. Ese requisito 2 se puede realizar en la misma escritura de compraventa, la porción segregada. Sí se puede, o sea, de eso no hay problema. Yo les decía hace un momento, se puede realizar en la misma escritura. Yo se la recomiendo. Pero si usted la hace bien, no va a tener ningún problema. Pero tiene que ser bien redactada. Ahora, aquí hay una situación que se lo quiero recalcar. Dice, se otorga la escritura pública, nos queda claro. O el dueño del inmueble sirviente a favor del inmueble dominante. Lo que pasa es que eso lo recalco porque ha pasado de que han presentado escrituras públicas en donde el dueño del predio dominante es quien otorga. Y mire, perdón, usted no tiene facultades para grabar inmuebles de otra persona. Ya ha pasado. El predio del dueño, ¿cómo es? El dueño del predio dominante no puede grabar otro inmueble, solamente puede el propio dueño. Por eso le recalco ese punto. Pero sí se puede otorgar, solo que tengan mucho cuidado al hacerlo, porque tiene que estar bien redactado. Muchas escrituras se han denegado porque han metido a servidumbre que no tiene los requisitos de ley. Sigamos. Aquí, esta pregunta me la hicieron hace poco. Relacionar la descripción técnica de cada uno de los inmuebles sirviente y dominante, así como sus respectivos antecedentes. Dice, no se me no alcanza a leer. Bueno, ya me haga eso. Artículo 62, literal F del reglamento de la ley de reestructuración le dice que usted está obligado a describir el inmueble objeto del acto contrato. En este caso, predio dominante, predio sirviente. Tiene que relacionarlo, porque son los dos inmuebles que van a ser objeto de la servidumbre. Uno que se va a llamar sirviente y el otro que se va a llamar dominante. Pero teníamos una pregunta aquí. Permítame. Dice José Noel González, dice, si existe una servidumbre entre dos inmuebles, esa servidumbre puede constituirse a favor de otra propiedad que quede al fondo. Esa es una. Ahí sí no la entendí. O sea, ya hay constituida una servidumbre y hay otro más que quiere gozar de la misma servidumbre. Ajá, pero si me permite, le leo nuevamente para ver si Porfa. existe una servidumbre entre dos inmuebles, esa servidumbre puede constituirse a favor de otra propiedad que quede al fondo. No, acuérdese de que eso es cada uno lo que cada persona, como dice el artículo 881 del civil, cada cual podrá sujetar su predio a la servidumbre que quiera y adquirirla sobre los predios vecinos con la voluntad de sus dueños, con tal que no se dañe con ellas al orden público ni se contravengan las leyes, que es la voluntad de las partes, la autonomía y la voluntad de las partes. Si tenemos nosotros un inmueble que digamos que es el tercero, y el segundo y el primero son los que tienen la servidumbre, porque el primero es el que tiene el acceso a la calle, ese tercer inmueble tendrían que otorgar la servidumbre los dos predios, tanto el 1 como el 2. Pero no puede decir, mire, yo también me incorporo a la servidumbre que ya está. No, eso sí, no. No, porque cada escritura pública ya tiene a favor de qué inmueble está específicamente otorgada. Así que en este caso no se podría. Usted tendría que hablar con el predio de los dueños 1 y 2 para que el tercero, que es del fondo, sea el
dueño del predio, que se convierta en predio dominante de esos dos. Bueno, sigamos. Hola. Ahora, Se usa la última para que vale, ok, en catastro no permiten más de 3 desmembraciones de un mismo inmueble y lo mandan a trámite de notificación o ya cambió el criterio. Le pregunto al usuario, eso sí estaba antes. ¿Hace cuánto usted fue a preguntar esa disposición? Porque yo pregunté esa disposición porque me llamó la atención por una consulta que me hicieron y fui hace como 2 semanas. Y le digo al compañero, ¿siempre están ustedes con las 3 segregaciones? No, me dijo. Actualmente no hay límites. Esa consulta fue en San Salvador. No sé de qué departamento le habrán hecho usted la consulta o si los departamentos tienen alguna otra disposición. Pero en todo caso, yo le recomiendo que usted se acerque a las ventanillas de catastro para que ahí le den información ahí correcta, dependiendo del departamento. O en todo caso, usted puede hacer la consulta vía telefónica. Hay un teléfono, ahorita no me acuerdo, pero métase usted a la página del CNR y ahí le dice la forma de hacer las consultas por teléfono. Y usted puede hacer la consulta de cualquier oficina del CNR. Y usted puede hacer la consulta allí para que de manera formal en algún departamento específico se le dé respuesta. Pero yo en San Salvador sí le digo de que no hay límites. En el caso de segregaciones simples, ya no hay. Vamos. Ahora vamos con la número 4. Dice relacionar la descripción técnica de la servidumbre, estableciendo el rumbo el cual se ejercerá en el predio sirviente. El artículo 67 del reglamento de la ley de reestructuración. Dice que en cuanto a la servidumbre, ustedes deben de saber realmente no solamente las disposiciones del Código Civil, sino que también las disposiciones que están en otras leyes. Sí, lo siento, a veces es confuso, yo entiendo, pero así es la ley. Para nosotros nos regimos con la ley de reestructuración y el reglamento. El artículo 67 del reglamento de la ley de reestructuración le dice a usted, en todo documento en que se constituya una servidumbre deberá expresarse la descripción detallada de la misma, con indicación del lugar por el donde se ejerce, dirección, extensión y demás modalidades que localicen y determinen el gravamen en el fondo sirviente. Su inscripción se hará en el foro real del fondo sirviente y se relacionará mediante resumen en el expediente del fondo dominante. Así que cuando ustedes vayan a otorgar, aunque se otorgue ante sus oficios notariales, una escritura de servidumbre, deben de tomar en cuenta no solamente lo que dice el Código Civil, sino que también lo que dice el reglamento de la ley de reestructuración. Y al colega que puso ahí en el chat que en Aguachapán mantienen 3 segregaciones, pues mire, yo le recomiendo que usted se apersone ahí a Catastro y usted indique que en San Salvador está, que no tiene límite. Y fíjese de que el director es el mismo. Así que si existe algún tipo de diferencia, pues mire, lo conveniente es irse, como dicen, al tronco, no a las ramas. Venir, pedir audiencia y hacer la consulta. Esto lo que le va a generar es que si existe alguna diferencia, pues se pueda unificar este criterio. O sea, para que todos los fines trabajen igual. Porque como le digo, aquí al menos en San Salvador, eso fue la consulta que yo hice recientemente y fue la respuesta que me dieron. Y de hecho, como registradora, debo decirle que efectivamente yo he inscrito una cantidad de segregaciones acá en San Salvador, mucho más de 3.
en una misma matrícula. Así que sí estamos respetando eso de que no hay límites. Pero, como les digo, ahí, no sé, ya cada departamento no podía yo darles respuesta. Pero lo mejor es que hagan la consulta, como dicen, a la propia dirección. Esa es mi recomendación, porque si difiere, ¿verdad? Bien, esta otra pregunta, sigamos. Hola, Alex, si gusta, ponemos un par de preguntas al final para que así Va, pueda a ver terminar. más. Sí, Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Bueno, en esto creo que no hay ningún problema. Todos sabemos que debemos describir la servidumbre. Eso sí creo que no hay duda. Ancho mínimo de servidumbre no existe. No hay. Aquí está. Este requisito dice de que cuesta que lo pongan. La mayoría de las servidumbres no la ponen, fíjese, a pesar de que es un requisito de ley. Ya ahí está la base legal, el artículo 671 del Código Civil le dice, debe efectuarse la tradición de derecho real de servidumbre y ser debidamente aceptada. Ese artículo ya se lo leí, pero igual, veámoslo, chiquito. La tradición de un derecho de servidumbre se efectuará por escritura pública, en el que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptar. ¿Qué quiere decir, señores? Que ustedes deben hacer la tradición del derecho real de servidumbre. Por favor. En este caso, he tenido un par de escrituras en donde las personas ponen y le ponen todo, todito como que fuese una compraventa y la posesión y no sé qué. No, no, señores, no, ubiquémonos. Ustedes están haciendo la revisión de la servidumbre únicamente, no de todo, no es la posesión, no es esto, no es aquello, no, solamente la servidumbre. Hasta ahí limítese. Consignar el precio o valúo de la servidumbre. Lo que pasa es que algunas servidumbres sí son a título oneroso y otras no son a título gratuito. A perpetuidad, dice ahí, de manera... Entonces, en estos casos, pues, no hay necesidad de poner, de dar un precio. Y veamos. Si un predio se haya destituido de toda comunicación con el camino público por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito, en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre y resarciendo de todo otro perjuicio. ¿Okay? Entonces, señores, por favor, consignen el valor del inmueble. Ok. Ahora, preguntas. Porque ya ven que rapidito llegamos a la hora. ok, licenciada. Si gusta, vamos a ir dándole respuesta alguna. Dice, disculpe, ¿existe servidumbre establecida judicialmente? Claro que sí, claro. Tenemos, bueno, aparte que tenemos las servidumbres legales, ¿verdad? Y esas son impuestas por la ley, pero las servidumbres voluntarias, esas, cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo en hacerlo, todo bien. Pero, ¿y qué pasa si yo no le quiero dar la servidumbre? Simplemente no ve usted cómo hace, usted ve cómo entra, de la vuelta, etcétera, etcétera. En ese caso, usted se va y demanda en proceso para que se constituya la servidumbre forzosa. Ok, aquí hay otra. En el caso que la municipalidad pide que el dueño ceda una parte de su terreno para ampliar una calle, ¿esa se debe establecer como servidumbre o como una calle privada o cómo queda con la municipalidad? Dice de que ese tipo de servidumbre que son legales tienen un régimen específico dentro del Código Municipal.
O sea, eso es materia, es otro tipo de materia, porque las que son forzosas, pero esa básicamente es una expropiación, podría decirse que le están expropiando porque necesitan para calle. Pero eso es otra materia, teníamos que verlo de manera diferente. Pero en este tema que estamos viendo ahorita no entra, no puede encajar. Ok, tenemos otra, dice, ¿cuántos son los metros mínimos que debe contener una servidumbre de tránsito al constituirse? No hay, no existe. Porque imagínese de que usted está diciéndole a alguien, mire, yo quiero pues pasar, ¿verdad? Pero estamos hablando de que es una pendiente, es una vereda, es una cosa chiquita solamente para caminar así, para pasar caminando, ¿verdad? O para, qué sé yo, o para pasar quizás, no sé, una moto, se me ocurre, no sé, o es, o es pequeño el espacio que usted tiene que caminar por la propiedad del predio Serpiente, así que todo va a depender del tipo de propiedad que sea y de la necesidad que tenga de pasar, así que no hay un mínimo. Ok, dice, tengo una consulta. Dice, hay un inmueble que hicieron una venta hace más de 10 años y no dejaron derecho de servidumbre, es decir, está encerrado, no tiene paso. ¿Qué se hace en estos casos? Negociar, negociar y que le hagan la constitución de la servidumbre, otorgar la escritura pública respectiva, ya sea de manera voluntaria o irse a los tribunales a que se constituya de manera forzosa. Pero allí, si no hay servidumbre, es que ese es otro punto. Mire, los requisitos son los que yo le dije acá, los que le he puesto acá. Ojo, una compraventa que diga, mire, y gozará de servidumbre, eso no es servidumbre, señores. Ya hay amplia jurisprudencia al respecto, en donde ya la Sala de lo Civil se ha pronunciado, en donde se dice de que para que una servidumbre que se constituya debe reunir los requisitos que regula el artículo 822 y siguientes del Código Civil. Pero si usted en una compraventa dice, mire, y gozará de servidumbre de tantos metros, por tanto, por tal rumbo, eso no es servidumbre. Así que esas compraventas que vienen con eso así son las que más han sido, eh, ya les digo, relacionadas en la jurisprudencia. Revise la jurisprudencia y va a ver que eso no procede. Así que le hagan negocio con su vecino y que le den la servidumbre de tránsito. Si no quiere la persona, pues vaya a los tribunales. Es mi respuesta. Ok, otra pregunta dice, ¿qué tamaño puede tener la servidumbre? ¿Quién la define? Y si esta debe de ser del mismo ancho en todo el tramo. O puede que en algunas secciones o al finalizar el tramo, esta se vaya ensanchando o disminuyendo. Mire, tanto las servidumbres voluntarias como las forzosas siempre se determina y va a depender. Ahí no existe. No hay ninguna legislación a nivel nacional que regule un mínimo, un ancho, o sea, una forma. No, porque eso va a depender de cada terreno y de la voluntad de las partes. En el caso de las servidumbres voluntarias, yo soy la que digo, mire, le voy a dar 3 metros por 5 de largo, pero mire, yo necesito 10, pues démoslo 10, pues, entonces ahí, o sea, eso es negociado y va a depender de cada terreno, así que eso no se puede definir, no existe, no se podría definir, pues, porque todo va a depender del tipo de inmueble que se tenga. ¿Cómo se llama servidumbre simple? ¿Se conocen otras servidumbres? Servidumbre simple dentro de la doctrina, mm, pues no, servidumbre, lo que hay, lo que yo sepa, no. Lo que tenemos nosotros son servidumbres de diferente índole. Llámese servidumbre de paso o de tránsito, servidumbre de aguas lluvias, servidumbres de acueductos, de agua, o sea, digamos, para servirse agua de un pozo. La persona puede atravesar para llegar a un pozo a recoger agua. Esos son los tipos de servidumbre que conozco, pero que haya aparte de una servidumbre simple o una compuesta u otra, no, yo no conozco. No. Que dice, ¿existen algunos documentos donde nos podamos amparar
para demostrar que no existe límite sobre la cantidad de segregaciones. Bueno, usted puede pedir un historial de 10 años, por ejemplo. Aquí nosotros damos un historial registral. Si usted lo solicita, y se le puede perfectamente dar. ¿Ve? Ahí está todos los movimientos que ha tenido el inmueble en los 10 últimos años. Usted ahí puede verificar, ahí se puede comprobar cuántos ha dado. Es que eso está acá, o sea, cuando viene un documento, nosotros tenemos el dato. Aunque podría usted decir, mire, los que son del libro o los que vienen de Registral 1, Registral 2, allí este dato pues no lo tenemos nosotros a la mano porque ya tenemos todo en CIRIC y solo lo que está en CIRIC es lo que vemos. Pero también se puede pedir un estudio registral. Si usted quiere demostrar eso, pide un estudio registral, pida un historial de 10 años. O sea, de esa manera usted si quiere demostrarlo. Bueno, tenemos otra, dice, hay servidumbres que las constituyen de manera perpetua, pero a veces el dominante no hace uso de esa servidumbre. En ese caso, ¿cómo se podría cancelar esa servidumbre? Ya le digo. Artículo 887. Las servidumbres se extinguen, numeral quinto, por haberse dejado de gozar durante 10 años contados de la manera prevenida en artículo 2247. Esa es una de las formas de extinción. Cuando la persona deja de hacer uso de la servidumbre, entonces eso es una forma de extinguir la servidumbre. Y si usted lo quiere hacer, lo puede hacer incluso a través de tribunales, para que el tribunal ahí ordene la cancelación registral. Ok. Bueno, Okay. yo creo que ya... Si gusta solo la última antes de que cerremos, ¿se paga la servidumbre o derecho de paso? Se paga el derecho de servidumbre. El artículo 849 le dice que usted va a pagar el precio. Hay un precio, incluso en 1650, el segundo del civil también le habla de que se va usted a pagar el precio de la servidumbre. Lo que pasa es que en el caso de la servidumbre puede ser a título gratuito, también a perpetuidad, a título gratuito, y no necesariamente va a usted pagar un precio. En ese caso no se paga precio, sino que se paga valúo. Así que ahí, con eso terminamos. Ahí, la pregunta. Bueno, entonces, permítanme, a ver. La última es, bueno, señores, tienen que anexar el plano de servidumbre. Eso ya ustedes ya lo saben, el artículo número 10 de la Ley de Creación de Registros de Inmuebles lo regula. Y hablamos hablamos del plano, ya le dijimos de qué manera es que se va a elaborar. Y aquí termino mi hora. Así que muchísimas gracias por la atención, ¿verdad? Como Centro de Registro, pues agradecemos la oportunidad que nos han dado, pues de poder llegar hasta ustedes y vamos a seguir platicando estos temas para beneficio, cualquier duda, pues aquí estamos a la orden. Y si ustedes están interesados pues en algún otro tema, pues con gusto también acá les podemos atender y ustedes vean ahí qué tema les interesa y va a ser pues un gusto para nosotros poder atenderlas. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias y estoy a la orden acá en Salvador. Feliz día.